¿Qué dijimos que era una hipótesis, Camilita? Vamos a ver, ayúdenle los demás, por favor. Compañeros, no os durmáis, dijo el Señor. Ajá. ¿Qué es una hipótesis? Vamos a ver, Ángel Orellana, ¿qué es una hipótesis? Algo que tenemos que comprobar. Algo que tenemos que comprobar. Ajá, vamos a ver, Mundito, ¿qué es una hipótesis? También es como algo como comprobar de como un problema, algo así. Ok. Camila. Como una explicación sobre algo. Ok. Dijimos que las hipótesis son explicaciones tentativas a un problema o fenómeno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, compañeros? De acuerdo, profe. Ok, hablábamos de que la hipótesis, decíamos nosotros, ¿verdad? Que era una explicación anticipada. Decíamos nosotros que la hipótesis es una explicación anticipada y que supone la relación entre hechos o fenómenos. Y también que era un eslabón entre la teoría y la investigación y que de algún modo también nos lleva al descubrimiento de nuevas aportaciones, porque cuando nosotros nos planteamos una hipótesis, obviamente dentro del modelo cuantitativo, tenemos que comprobar esa hipótesis. Por lo tanto, es un eslabón entre la teoría, entre lo teórico y la parte de la investigación que nos va a comprobar o en la que vamos a desechar o rechazar esa hipótesis. Y por lo tanto, la respuesta que nos dé del planteamiento o de la comprobación de esta hipótesis, ya sea que la aceptemos o que la rechacemos, nos va a llevar a plantearnos nuevas hipótesis en ese sentido. Eso es lo primero que nosotros estuvimos platicando la vez pasada sobre las hipótesis. También hablábamos y decíamos el concepto de hipótesis. Esto quiero que les quede claro a ustedes, compañeros y compañeras. Dijimos en sí que la palabra hipótesis, y en esto quiero que queden claros, la palabra hipótesis viene del griego hipótesis, que etimológicamente se define como una suposición, como la suposición de una cosa posible, de la que se saca una consecuencia. Al final, trasladándolo al lenguaje cristiano o el lenguaje básico, básicamente vamos a decir que las hipótesis son conjeturas, son proposiciones, son especulaciones que el investigador, que usted, Camilita, Ángel, Mundo, ofrece como respuesta a su problema de investigación. Si usted me está diciendo, por ejemplo, hay alguien que me está planteando la falta de aparatos tecnológicos en un centro escolar de Santo Tomás, ¿a qué se debe la falta de esos aparatos tecnológicos? Y lo está relacionando con el desempeño académico. Y ella está planteando prácticamente que el bajo desempeño académico, el bajo rendimiento académico, es por la falta de aparatos tecnológicos. Ella está haciendo una especulación, una conjetura, una proposición y está planteando de que el niño o niña que no tiene celular, que no tiene una computadora, que no tiene tablet, que no tiene acceso a dichos aparatos tecnológicos, por lo tanto, dice ella en su conjetura o su proposición, va a tener un bajo rendimiento académico. Entonces, al final, las hipótesis nos van a guiar siempre en nuestra investigación, nos van a dar un ordenamiento lógico del proceso de investigación, pueden ser soluciones al proceso, pueden sirven para probar algunas teorías, sugerir algunas cosas que no existen, se descubre algo acerca del fenómeno que no se sabía antes, tienen una función porque son descriptivas y explicativas según el caso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos planteando la vez pasada sobre las hipótesis. Entonces, y las hipótesis obviamente surgen de las etapas anteriores de la investigación. Hablábamos, por ejemplo, del planteamiento del problema, la revisión de la literatura, la teoría, la observación, etcétera. De ahí surgen lo que nosotros llamamos como las hipótesis, ¿verdad?
Y hay algunos criterios que yo les planteaba para formular hipótesis. Hagamos estos resumen. El primer criterio que yo les planteaba para formular una hipótesis es que deben expresar relación entre variables, entre la variable independiente y la variable dependiente. Debe tener esa relación. Decíamos también que el investigador debe basar su hipótesis en la teoría o en la práctica, que deben ser contrastables empíricamente y que deben ser claras y sencillas en su definición. Esos son criterios para formular hipótesis, que ustedes las deben tener ahí en su cuaderno, ¿verdad? Hablemos ahora de los elementos de las hipótesis, que yo también se los planteé anteriormente en el video anterior. Y decíamos, el primer elemento son las variables. Ese es el primer elemento, y ahí lo deben tener escrito en su cuaderno. Elementos de las hipótesis, el primero son las variables. ¿Y qué son las variables? Son las características o particularidades cuantitativas o cualitativas que representan las unidades de análisis, ¿verdad? Ya las variables, ustedes saben que tenemos nuestra BI, nuestra BD, en nuestro caso nuestra investigación es cuantitativa y ahí debemos incluir a los sujetos, a las personas que son partes y son participantes en nuestra investigación, ahí dentro de esa variable. Segundo punto que deben de los elementos de las hipótesis, las unidades de análisis. Pueden ser zonas geográficas, zonas urbanas, rurales, un departamento, una ciudad, instituciones, empresas, grupos, personas, otros, ¿verdad? Ya dijimos, número 1 decíamos las variables, número 2 las unidades de análisis y número 3 los términos lógicos. ¿Qué son los términos lógicos? Son las que relacionan las unidades de análisis con las variables entre sí y puede ser de origen por asociación o causal, ¿verdad? Eso es lo otro que yo les decía dentro de las hipótesis, ¿verdad? Y ahí tenemos, nosotros vamos a utilizar las hipótesis dependiendo del nivel de nuestra investigación. Y ahí tenemos que nuestras hipótesis van a depender, vamos a plantear hipótesis dependiendo del alcance de nuestro estudio o del nivel de nuestra investigación. Yo en otras clases les he preguntado en bastantes ocasiones cuál es el alcance o cuáles son los niveles de investigación y ustedes han dicho exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Esos son el alcance del estudio o otros le llaman el nivel de investigación. Entonces, si nosotros, nuestro nivel o nuestro alcance de estudio está a nivel exploratorio, no vamos a formular hipótesis. Y dijimos de que formulábamos o teníamos un alcance de estudio de nivel exploratorio cuando el tema nuestro ha sido ha sido poco investigado, poco explorado. Hay pocos elementos, pocos conocimientos sobre dicho tema. Entonces va a ser exploratorio, estamos explorando, ¿no? Por ejemplo, el tema del COVID-19 hasta la fecha todavía tiene unos elementos algunos de exploratorios, ¿no? De ahí, el siguiente nivel, después del exploratorio, va el nivel descriptivo. Solo vamos a formular hipótesis a nivel descriptivo cuando vamos a pronosticar un dato. Por ejemplo, en las elecciones, cuando pronostican quién va a ganar, dependiendo de no sé qué y no sé cuándo, ¿verdad? Pronosticamos un dato. De ahí el otro nivel es el correlacional, que cuando relacionamos nosotros variables. Y entonces vamos a formular hipótesis correlacionales o de asociaciones. Estas son las que nosotros decimos, por ejemplo, a mayor presentación de tareas académicas, mayor rendimiento académico, o mayor desempeño académico, o mejor desempeño académico. A menor presentación de tareas, obviamente, menor calificación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos relacionando esa variable. Nosotros podríamos también decir que a mayor número de familias desintegradas, menor capacidad de aprendizaje del estudiante. ¿Qué sé yo? Van relacionando esas variables. El siguiente nivel son explicativas. Y decíamos que estas son las hipótesis causales. ¿Por qué? Porque lo que buscan es indicar o determinar cuál es la causa de X o Y problema, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decíamos de las hipótesis. Y ahí yo les coloqué algunos ejemplos la vez pasada. Decíamos que las hipótesis, hay de algunos tipos de hipótesis. Están la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, alternas y estadísticas, ¿verdad? Y bueno, ya no me voy a tardar en eso porque yo eso lo expliqué la vez pasada. Nosotros lo explicamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bienvenida
Niña Hazel de la O. Buenas tardes, profe. Vamos entonces a iniciar el tema sobre el diseño de investigación. Sobre los diseños de investigación. Y ahí quiero, queridos compañeros y compañeras, que se vayan ubicando en este capítulo número 7 que se denomina concepción o elección del diseño de investigación. Y ahí tenemos a Hernández Sampieri que nos dice la gesta. Vamos a ver, Heise, léanos ese párrafo. Profe, a mí no me aparece en la pantalla. No ¿No me parece que está transmitiendo. Ok, sí, tiene razón, yo no estoy presentando. Gracias, Heise. Bueno, Si no, profe. no me dice, no me doy cuenta. Muy bien. Vamos a ver, léanos ahí, sí, hoy sí ya lo tiene ahí, ¿verdad, Heise? Este párrafo. Sí. Ok, Sí, léanoslo, sí, por sí. favor. Okay. Dice, la gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación, como el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes, cuyo carácter es más operativo. Ok, gracias. Ahí comencemos desde el final, ¿verdad? Aquí ya estamos en la práctica, en la parte más operativa de nuestra investigación. ¿Qué significa operativa? Que ya vamos a ejecutar algunos pasos, ¿verdad? Y cuando habla de la gestación o cuando dice la gestación del diseño del estudio, está hablando cómo vamos a construir o cómo va a iniciar el diseño, de cómo vamos a recolectar los datos, de cómo los vamos a analizar, etcétera. Valga decir, y me adelanto un poco, que el diseño de investigación no es más que un plan. Piénsenselo así, bichos. El diseño de investigación es un plan de cómo yo voy a desarrollar la parte de la recolección, el análisis de datos, etcétera. Cómo yo voy a recolectar todos esos datos. Por eso es que aquí se conectan las etapas anteriores de la investigación. Por ejemplo, el capítulo número 1, planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica, que así le llama Hernández Sampieri, y que nosotros lo conocemos como marco teórico, marco de referencia o marco conceptual, y las hipótesis, ¿verdad? Ok. Veamos entonces, compañeros y compañeras, cuál es el proceso de investigación cuantitativa. Camilita, léame este es el paso número 6 de toda la investigación. Léalo ahí, por favor. Paso 6. Elección o desarrollo del diseño apropiado para la investigación. Definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación, experimental, no experimental o múltiple. Precisar el diseño específico, justificar el diseño elegido o desarrollado. Ok, estos son los pasos que ustedes van a dar en este momento de la investigación. Primero, ustedes van a definir cuál es el tipo de diseño que más se adecua a su investigación. Si su diseño va a ser experimental, no experimental o múltiple. Cuando hablamos del diseño experimental, hablamos del diseño experimental cuando usted va a manipular variables. Cuando hablamos del diseño no experimental, es lo contrario, cuando usted no va a manipular variables. Eso quiero que les quede claro. Hablamos del diseño experimental cuando usted va a manipular variables. Cuando hay manipulación de variables, generalmente se da en un laboratorio con ciertas condiciones. Y es no experimental cuando no va a manipular variables y por lo tanto la recolección de los datos va a ser de lo más natural, sin un lugar artificial ni nada por el estilo, sino de lo que se observa de cómo se presentan las variables. De ahí va a precisar usted ese diseño específico y va a justificar el diseño elegido o desarrollado. ¿Ok? Quiero que nos vamos a saltar esos apartados para que nos vayamos nosotros a este mapa. ¿Logran verlo ahí, compañeros?
Sí, profe, sí se Ok, ve. ok. Ahí nos plantea el diseño de investigación. Vean, vayan siguiéndome ahí el mouse, por favor. El diseño de investigación, cuyo propósito es, vamos a ver, léanos, Hazel, ¿cuál es el propósito del diseño de investigación? Hazel. Responder preguntas de investigación, cumplir objetivos del estudio, someter hipótesis a prueba. Ok, ese es el objetivo, ese es el propósito. Con el diseño de investigación usted trácese que va a responder las preguntas de investigación o el enunciado del problema que se trazó o que se planteó allá en el capítulo 1, planteamiento del problema. Va a cumplir los objetivos que usted, tanto los generales como los específicos, por los cuales usted dijo, ok, determinar, identificar, investigar, analizar. Usted va con este diseño de investigación, usted va a buscar cumplir esos objetivos y va, por lo tanto, a someter sus hipótesis a prueba. Tenemos algunos tipos de diseños de investigación. Aquí están los no experimentales, que dentro de los no experimentales tenemos a los diseños longitudinales o evolutivos y los transeccionales o transversales. Y del otro tipo, que son los experimentales, tenemos tres: los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. ¿Ok? Quiero que lo tengan claro. Los tipos de diseño de investigación hay dos: los no experimentales y los experimentales. De los experimentales se derivan tres, que son los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. De los no experimentales se derivan dos, que son los transeccionales o transversales o los longitudinales o evolutivos, ¿verdad? Vamos a ver, Hazel, hasta aquí, ¿qué ha comprendido usted? Ahorita no muy bien, profe. Ok, gracias. Camilita, ¿usted qué ha captado hasta ahorita? ¿Cómo? Disculpe, se le cortó. ¿Qué ha captado hasta el momento de la explicación que yo he brindado? Pues que existen dos tipos de diseños, Ajá. experimentales y no experimentales. Excelente, hasta ahí déjenlo. Vamos a ver quién más está. Ángel Orellana. Cuando ¿qué significa que yo voy a trabajar con un diseño de investigación experimental? Donde manipula variables. Excelente, donde yo voy a manipular variables. ¿Y los no experimentales? Donde no va a manipular. Épale, muy bien, me van captando la idea. Vuelvo y repito algunas ideas para que Hazel también vaya entrando en la onda. Dije que los diseños de investigación es un plan que uno se traza como investigador para saber, para analizar, para echar trazos de cómo voy a recolectar y analizar los datos dentro de mi investigación. No sé si me capta la idea, Hazel, ¿me estoy explicando bien? Sí, profe, sí le entiendo. Ok, me dicen si no me van entendiendo, porque yo sé que ya es un poquito más complicado esta situación. El diseño de investigación es un plan, eso no se les olvide, es un plan que busca, que tiene como propósito responder a mis preguntas de investigación que yo me hice en el capítulo 1, cumplir los objetivos que me planteé y por lo tanto someter las hipótesis a prueba. De estos diseños de investigación hay de dos tipos, los no experimentales y los experimentales, que como muy bien decía Ángel Orellana, los experimentales manipulan variables, los no experimentales no hay manipulación de variables. Dentro de los experimentales tenemos los preexperimentos que tienen un control mínimo, los cuasi experimentos que son grupos ya más intactos, y los experimentos puros donde ya uno manipula intencionalmente las variables, sobre todo la independiente, ¿no? Mide las variables dependientes, y controla y validez, dos o más grupos de comparación, participantes asignados al azar o emparejados. Esas son algunas características de los experimentos puros, que no me voy a meter mucho en ese rollo porque ustedes no van a desarrollar esos diseños de investigación. Y ya les voy a ir dando la lógica de lo que ustedes van a desarrollar. Ustedes, por las características del curso que estamos realizando,
no podemos realizar más que un diseño de investigación de tipo no experimental, de corte transeccional o transversal. Escúchemelo bien y cáptenmelo, por favor. Y si no me explico bien, díganmelo. Nosotros, y si no entienden el por qué, pregúntenmelo. Nosotros vamos a desarrollar un diseño de investigación de tipo no experimental, de corte transeccional o transversal. ¿Me captan la idea, compañeros, compañeras? Sí, profe, sí se entiende, pero ¿por qué? Ok. Ahorita vamos, tomémonos entonces. Son no experimentales y hay de dos, transeccionales o transversales y longitudinales o evolutivos. ¿Por qué vamos a desarrollar los transeccionales? Porque una característica del diseño no experimental de corte transeccional o transversal es que voy a recolectar datos en un solo momento, en un único momento. Esa es una característica esencial de este tipo transeccional o transversal. No voy a recoger datos en otro momento, solo en uno. En cambio, en el longitudinal o evolutivo, yo voy a analizar los cambios que se vayan presentando en los participantes en un primer momento, en un segundo momento, en un tercer momento. Y voy a ir analizando esos cambios. Por ejemplo, si yo quiero, voy y recojo datos o recolecto datos hoy, día 12 de octubre de 2021, voy y recolecto mis datos. Y de ahí vengo allá en enero del siguiente año 2022, vuelvo con ese mismo grupo. Hay diferentes diseños de tendencia, de análisis, de cohorte, diseños panel, y cada uno tiene su característica esencial que ya lo voy a explicar. Si yo quiero ya en enero, recolecto datos otra vez y analizo cuáles han sido los cambios del primer momento al segundo momento. Y si quiero hago un tercer momento ya por agosto también del 2022 y analizo esos cambios. No sé si me explico cuál es la diferencia entre el transeccional o longitudinal. Compañeros. Hola, hola. Compañeros, me estoy explicando. Profe, colgué la llamada por accidente. Lo Ok, siento. ok. Entonces hablábamos de qué será la diferencia entre el transeccional o longitudinal. Y nosotros vamos a utilizar el tipo transeccional, obviamente porque solo vamos a recolectar datos en un único momento, no como en longitudinal, como ya se los he explicado. No sé si me explico en este sentido, compañeros, y si no, ustedes me dicen. Muy bien, ¿qué es un diseño de investigación? Vamos a ver, léanos por favor, Camila. Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Ok, y ahí están los responsables de esa definición que acaba de leernos Camilita con mucho gusto. Buens, McLaren, Creswell, Hernández Sampieri, et al. Y Callahan. Entonces todos ellos son los que han dicho que después de que nosotros ya hemos avanzado en aquellas etapas, vamos al diseño de investigación, que no es más que el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Ya esto ya lo expliqué y se los acabo de estar explicando. Prosiga, Hazel. Desde donde dicen el enfoque. En el ¿verdad? enfoque cuantitativo. Ok.
En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de la hipótesis formulada en contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. Siga. Sugerimos a quien se inicia en la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que impliquen más de uno, si es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la investigación. Siga. Para visualizar más claramente el asunto del diseño, recordemos una interrogante coloquial del capítulo anterior. ¿Le gustaré a Paola? ¿Por qué? Y la hipótesis. Yo le resulto atractivo a Paola porque me mira frecuentemente. Continúo. El diseño constituiría el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resultó atractivo a Paola. El plan incluirá procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso podría ser: mañana buscaré a Paola después de clase de estadística, me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café. Una vez que estemos en la cafetería, la tomaré de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana. Y si acepta, en el lugar donde cenemos, le comentaré que me parece bonita y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Desde luego puedo concebir otra estrategia, tal como invitarla a bailar o ir al cine en lugar de ir a cenar. O bien, si conozco a varias amigas de Paola y yo también soy amigo de ellas, preguntarles si le gusto. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia. Por ejemplo, invitarla al cine y darle un regalo para observar cuál es su reacción al recibirlo. Ok. Okay. Permítame, gracias, Geisel. Vaya, en el enfoque cuantitativo partimos también de nuestra hipótesis tal como nos lo plantea el autor. Y ahí él ha planteado de manera coloquial una pregunta de investigación. Y dice, ¿le gustaría a Paola? ¿Por qué le gustaría a Paola? Esa es la pregunta de investigación. Y ustedes se van a ir también para construir tanto su hipótesis como su diseño de investigación. Se tienen que ir hasta atrás donde han hecho su pregunta de investigación o el enunciado del problema. Si ven ustedes, todo lleva un hilo conductor. ¿Logran notarlo? No sé si ustedes han logrado notar, desde el tema de investigación, los objetivos, el enunciado, todo lleva un hilo conductor. Entonces dice, ¿le gustaría a Paola? Esa es la pregunta de investigación. Y la hipótesis, yo le resulto atractivo a Paola porque me mira frecuentemente. Entonces, a partir de ahí viene el diseño, que es el plan, la estrategia, para confirmar si esa hipótesis, que yo le resulto atractivo a Paola, si es cierta o no. Y ese plan va a incluir estos procedimientos, estas actividades, tendientes a que encontrar respuesta a la pregunta de investigación. Y dice, mañana voy a buscar a Paola después de la clase de estadística, ¿verdad? Me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa, le invitaré a tomar un café, de cuando estemos allá en la cafetería le voy a tomar de la mano, y si ella no la retira, no quita la mano, y no me da una mi cachetada, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana. Y si acepta, en el lugar donde cenemos, le comentaré que me parece bonita y le preguntaré si yo le parezco guapo, atractivo, ¿verdad? Así como hizo Geisel con Ezequiel. Y entonces ahí va, mire la estrategia, el plan, el diseño, hasta que se va concibiendo. Léanos el último párrafo, Geisel. Voy. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, sus resultados, tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento, y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características, como se verá más adelante. No es igual preguntarle directamente a Paola si le gustó o no que preguntar a sus amigas, o que en lugar de interrogarla de palabra prefiera analizar su conducta no verbal, cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella, etc.
como tampoco será lo mismo si le pregunto delante de otras personas que cuando estemos solo los dos. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño. Ok, todo eso vayan tratando de captarlo, porque en esa medida usted va a ir captando también la idea de cómo va a desarrollar su investigación y cómo va a recolectar sus datos, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender a aplicar toda esta información que yo le estoy brindando ahorita, porque es precisamente lo que le va a servir en su diseño de investigación. Ok, ya después de todo eso están los diseños experimentales, ¿verdad? Que no nos vamos a tardar mucho porque en los diseños experimentales, si ustedes quieren en otra clase ya fuera de acá, yo se los puedo explicar porque les van a servir en la universidad. Sin embargo, no me voy a tardar en estos diseños experimentales porque no son de mi incumbencia en este momento, sino que nos vamos a ir directamente hasta los diseños no experimentales. ¿Por qué? Porque ahí nosotros no vamos a manipular variables, como ya les dije yo anteriormente. En el caso de los experimentos, cuasi experimentos, pre-experimentos, experimentos puros, una característica esencial es esa, que nosotros, quieras o no, tenemos que manipular variables, compañeros y compañeras. Y para eso no es lo mismo que yo, imagínense que yo le provoque a un compañero que se enoje y estoy manipulando esa variable del enojo, a observar simple y sencillamente cuando se enoja. No sé si un poco me explico. Estoy tratando de hacerlo de manera coloquial. Una cosa, estaríamos hablando de un experimento cuando yo provoco que Hazel se enoje también, cuando llego y está con Ezequiel y vengo yo y le comienzo a decir que Ezequiel le anda haciendo ahí el baje y vengo y luego le digo a Ezequiel y estoy provocando que se enoje y estoy midiendo sus reacciones, etcétera, cómo ellos logran lidiar con esa dificultad, con ese problema de pareja, ¿verdad? Y comienzan ahí el uno al otro a decirse cocina, que no es aquí, que no es cuándo, y después se reclaman por... Ese estoy provocando. Ahí estoy yo haciendo un experimento, estoy manipulando una variable, el enojo, ¿verdad? Diferente es cuando yo veo cuando la Hazel se enoja porque Ezequiel no le ha escrito, ¿verdad? Y entonces, y yo solo me río y observo de cómo ellos manejan su relación y cómo la Hazel se queja de Ezequiel y Ezequiel se queja de la Hazel, ¿verdad? Entonces, de una forma sencillita, compañeros, les estoy explicando qué es un diseño experimental y qué es un diseño no experimental. No sé si ustedes me lo logran comprender. Hazel, usted que es la protagonista, ¿me logra comprender? Sí, profe, sí se entiende. Vaya, me llega. Vamos a ver entonces. Veamos los diseños entonces no experimentales. Vamos a ver, hoy ayúdenos Ángel a leer por favor qué es la investigación no experimental cuantitativa. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos varias en forma internacional, las variables independientes para ver sus efectos sobre otras variables. Lo que hacemos a investigación no experimental es observar fenómenos tal como se da en su contexto natural para analizarlos. Ok, hasta ahí Ángel. Eso es lo que yo ya le expliqué. No vamos a manipular intencionalmente las variables independientes para ver su efecto sobre la variable dependiente. No, simple y sencillamente vamos a observar el fenómeno tal como se da en su contexto natural cuando la Hazel se enoja, ¿verdad? Vamos a observar cómo lo hace, cómo se enoja, qué dice, qué hace, ¿verdad? Eso es lo que vamos a observar. Pero no vamos a manipular ninguna variable, ¿verdad? En un experimento, por el contrario, el investigador va a preparar deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. Les cuento, por ejemplo, yo me recuerdo cuando estaba estudiando y tuvimos que hacer un experimento y era para determinar si la música influía en la atención y memoria de ciertos estudiantes que estaban expuestos. Había un grupo control y un grupo experimental. Unos estaban expuestos al ruido y otros
no estaban expuestos a dicho estímulo, ¿verdad? Entonces, a esto del ruido, por ejemplo, se le denomina un estímulo. Entonces, los que resultó al final que los que tenían música, por ejemplo, captaban mejor, se les presentaban ciertas plantillas en una pantalla y ahí iban ciertas palabras raras, 7 palabras raras, por ejemplo, en 30 segundos, que se le iban pasando cada 5 segundos, y se le pedía a la persona que tratara de memorizar la mayor parte de palabras posibles y se colocaba la música. El otro grupo, por lo tanto, no tenía música, sino que solo se le pasaban las palabras. Al final, una de las conclusiones principales es que algunas personas aprenden mejor escuchando música que sin escucharlas, ¿verdad? Entonces, en esta situación nosotros sí manipulamos variables. Presentamos un estímulo, evaluamos los efectos de la exposición a ese estímulo, no como tal. Entonces, se construye, por decirlo así, como dice Sampiero, una realidad. Cambio, en un estudio no experimental no vamos a generar ninguna de esas situaciones, sino que vamos a observar la situación ya existente, no vamos a realizar ningún otro movimiento ni vamos a presentar ningún estilo, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo que quiero que nos lo lea Camila, por favor, para esclarecer la diferencia entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Vamos a suponer que un investigador desea analizar el efecto que produce el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. Su hipótesis es: a mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en los reflejos de las personas. Si decidiera seguir un enfoque experimental, asignaría al azar los sujetos a varios grupos. Supóngase 4 grupos. Un primer grupo donde los participantes ingieran un elevado consumo de alcohol, 7 copas de tequila o brandy. Un segundo grupo que tuviera un consumo medio de alcohol, 4 copas. Un tercer grupo que bebiera un consumo bajo de alcohol, una sola copa. Y un cuarto grupo de control que no ingiriera nada de alcohol. Controlaría el lapso en el que todos los sujetos consumen su ración de alcohol, copa o copas, así como otros factores, misma bebida, cantidad de alcohol se pide en cada copa, etc. Finalmente, mediría la calidad de la respuesta de los reflejos en cada participante y compararía los grupos para determinar el efecto del consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. Así probaría o refutaría su hipótesis. Desde luego, el enfoque podría ser cuasi experimental, grupos intactos o asignar los sujetos a los grupos por emparejamiento, digamos en cuanto al género que influye en la resistencia al alcohol, pues la mayoría de las mujeres suelen tolerar menos cantidades que los hombres. Por el contrario, si decidiera seguir un enfoque no experimental, el investigador podría acudir a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol. Por ejemplo, oficinas donde se haga la prueba del nivel de consumo de alcohol, como una estación de policía. Encontraría personas que han bebido cantidades elevadas, medias y bajas de alcohol, así como quienes no lo han ingerido. Mediría la calidad de sus reflejos, llevaría a cabo sus comparaciones y establecería el efecto del consumo de alcohol sobre los reflejos humanos, analizando si aporta evidencia en favor o en contra de su hipótesis. Ok, esto es lo mismo que ya les he estado planteando respecto a la manipulación o no manipulación de variables, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces los diseños no experimentales y ya decíamos, vean acá por ejemplo, que son de 2 cortes, de transeccionales y longitudinales, ¿verdad? Veamos los transeccionales o transversales, que son los que nosotros vamos a utilizar. Los diseños de investigación transeccional o transversal, como ya les dije, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes 18 a 25 años que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. 2. Evaluar el estado de los edificios de un barrio o una colonia después de un terremoto. 3. Analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocó en lo inmediato un acto terrorista, como el atentado del maratón de Boston en abril de 2013. Y 4. El estudio de Lee y Gehring, 2009,
para identificar si la satisfacción respecto a la calidad del diseño ambiental del interior de áreas de trabajo u oficina afecta significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral en un momento específico. Eso es lo que nosotros hacemos en este tipo de investigación. Es como tomar una foto, es como describir lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Entonces no vamos a manipular ninguna variable, simple y sencillamente vamos a observar el fenómeno y vamos a recolectar datos de ahí, a partir de ahí, ¿no? Entonces, dentro de los diseños transaccionales los vamos a dividir en exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Veamos, los diseños transaccionales o exploratorios. El propósito de los diseños transaccionales exploratorios es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Miren, esto es lo que yo ya les expliqué anteriormente. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño transaccional exploratorio es porque ese problema, ese fenómeno, esa dificultad no se ha explorado, no se ha evaluado, no se han recogido datos de ese problema. Entonces son poco conocidos. Entonces, y ahí usted va a comenzar, ahí tenemos un ejemplo, unos investigadores pretenden obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad contratan a personas con capacidades distintas, impedimentos físicos, deficiencias motrices, visuales, mentales. Buscan en los archivos municipales y encuentran muy poca información. Acuden a las cámaras empresariales de la localidad y tampoco descubren datos que les sean útiles. Entonces inician un sondeo en las organizaciones productivas de su localidad haciendo una serie de preguntas a los gerentes de personal, recursos humanos o equivalentes, contratan a personas con capacidades diferentes, cuántas personas al año o al mes, para qué tipo de empleo, etcétera. Al explorar la situación logran formarse una idea del problema que les interesa y sus resultados son exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en que efectuaron su estudio. Solo recolectaron datos una vez. Posteriormente podrían planear una investigación descriptiva más profunda sobre la base proporcionada por esta primera aproximación o comenzar un estudio que indague qué empresas son las que contratan a más individuos con capacidades distintas y por qué motivo. Es exploratorio porque si ustedes ven, buscaron en los archivos municipales, acuden en cámaras empresariales de localidad, no descubren datos, son pocos los datos que hay sobre eso. Entonces eso va a ser un diseño de corte exploratorio, va a explorar y ahí no se formulan hipótesis. De ahí están los diseños transaccionales descriptivos. Tienen como objetivo, vamos a ver, Hazel, léanos los diseños transaccionales descriptivos. Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc. y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas, de pronóstico de una cifra o valores. Por ejemplo, ubicar a un grupo de personas en las variables género, edad, estado civil o marital y nivel educativo. Ok, ahí tenemos los descriptivos. Como ya la misma palabra lo dice, vamos a indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variable en una población. Y vamos a describir, son puramente descriptivos. No vamos a hacer otra cosa más que describir, ¿verdad? Por eso la misma palabra lo dice. Entonces, imagínese usted, ahí tiene un cuadro, por ejemplo, de un grupo de personas y tiene del género masculino, del género femenino. Son exclusivamente descriptivas, ¿verdad? Son descriptivas. ¿Y ahí cuántos años tienen estas personas, verdad? Descripción de cuántos hombres y mujeres conforman el grupo, de qué edades y estados civiles o maritales, así como niveles educativos. Se describió al grupo en 4 variables. ¿Cuáles son las variables? Género, edad, estado civil, nivel educativo. Las mujeres de no sé quién, los hombres de tantos años, su estado civil es tal, su nivel educativo es esto. Únicamente se dedican a describir, Entonces, y puede incluso comparar.
Y ahí tenemos las famosas encuestas nacionales de opinión sobre la tendencia de los votantes durante periodos electorales, que eso es común acá, de toda cada vez que hay elección, cuál es la tendencia, que quién va a ganar, Arena, el FMLN, el Nayib Bukele con su CIAN, no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué van a hacer? Describir en una elección específica el número de votantes que se inclinan por los diferentes candidatos. Ese es un diseño descriptivo, etcétera. Es descriptivo, solo va a describir, no va a hacer otra cosa, no va a analizar más que a describir. ¿Ya? Y de ahí están los correlacionales causales, que ya aquí si nosotros no solo relacionamos variables, sino que buscamos la causa, el origen de un problema como tal, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros cómo es que se desarrollan estos diseños, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos, una investigación que pretendiera indagar la relación entre la atracción y la confianza durante el noviazgo en pareja de jóvenes, observando cuán vinculadas están ambas variables. Eso es correlacional. ¿Por qué? Porque está buscando relacionar o indagar la relación entre la atracción y la confianza. ¿Cuál es la relación de la atracción de la Hazel y la confianza durante su noviazgo con Hazel, ¿verdad? En parejas de jóvenes, dice. ¿Cuán vinculadas están estas ambas variables en esas relaciones? 2. Una investigación que estudiara cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores de línea de grandes empresas industriales de determinado país, en cierto momento observando si los obreros más productivos son los más motivados. En caso de que así sea, evaluando por qué y cómo es que la motivación intrínseca contribuye a incrementar la productividad. Y ahí ya uno, además de lo causal, viene lo correlacional, ¿verdad? No sé si hay dudas hasta acá, compañeros y compañeras, sobre los diseños de investigación. ¿Compañeros? No, profe. ¿Claros como la horchata? ¿Claros, compañeros? Sí, profe, todo quedó claro. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta acá con la clase de este día sobre los diseños de investigación. Solo quisiera que me hicieran un breve resumen, cada uno de algo importante de esta clase, cómo lo ha comprendido, cómo lo ha entendido usted, ¿verdad? Entonces quisiera que comenzáramos con Ángel Orellana. Pues hay dos tipos. Uno sería sobre lo que es lo de no experimental y lo experimental. Y el experimental se manipulan variables y en el no experimental no lo hacen. Y también tenemos lo que es no vamos a usar el experimental en nuestra investigación, sino que el no experimental. De transeccionales y los longitudinales, que en transeccionales sería recolección de datos en el único momento, y en longitudinal es analizar cambios. A través del tiempo, ¿verdad? En un momento, en otro momento, en otro tiempo, okay, sí. Vamos a ver a Leida Medrano. Aleida. ¿No está la compañera? Vamos a ver, Hazel. Hablamos sobre el diseño de investigación y usted mencionaba que era un plan que busca cumplir las hipótesis, objetivos y todo lo que se había planteado en el capítulo 1. El diseño de investigación se divide en dos, en no experimentales y en experimentales. En el caso de nosotros trabajaríamos con no experimentales. ¿De corte longitudinal o transeccional? Transeccional. Okay. ¿Y por qué elegiríamos el transeccional? Porque es descriptivo y correlativo. Camilita, ¿por qué? Gracias, Hazel. ¿Por qué elegiríamos el transeccional?
Bueno, quiero que la... Ajá, Perdón, dígame. porque estaríamos recolectando los datos en un mismo momento. ¿Ok? En un solo momento. No vamos a hacer más, no vamos a analizar cambios a través del tiempo, no. En un solo momento, y decíamos que son de carácter exploratorio, descriptivo y correlacional causal, ¿verdad? Esos son los diseños de investigación como tal. Entonces, preguntas, dudas, compañeros, inquietudes. No, profe, yo creo que no. Ok. Entonces quiero que vamos a hacer lo siguiente. El próximo martes, compañeros y compañeras, ustedes me van a presentar capítulo 1, juntos ya con los que han llegado a hacer observaciones, capítulo 1, capítulo 2, que es el marco teórico, capítulo 3, que son hipótesis variables, y capítulo número 4, que es lo referido a la metodología de la investigación. Dentro de la metodología de investigación, permítanme buscar el documento para decirles que van a presentar. Dentro de este capítulo número 3, hagan una breve introducción sobre lo que son las hipótesis, ¿verdad? Y las variables. Luego pueden poner hipótesis de investigación. Ya usted puede poner una hipótesis general, una hipótesis alterna, una hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis general ya las estudiamos, la hipótesis que es la misma hipótesis de investigación, ¿verdad? De ahí una hipótesis alterna y una hipótesis nula, ¿verdad? Ya eso ya lo estudiamos. De ahí va la definición de variables. Vamos a definir tanto nuestra variable independiente como nuestra variable dependiente, ¿verdad? Y vamos a hacer un cuadro matriz de operacionalización de variables en la que coloquemos siempre nuestro tema de investigación, el enunciado del problema, nuestro objetivo general, que esto ya solo lo vamos a ir copiando de las etapas anteriores, y de ahí vamos a colocar otra vez nuestra hipótesis de investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de análisis o los sujetos que están participando en la investigación? Vamos a dividir entre variable independiente y variable dependiente. Vamos a colocar de nuevo en este cuadro matriz la definición conceptual, la definición operacional, los indicadores y los instrumentos con los cuales vamos nosotros a medir dichas